7 de la mañana, 10 minutos, decíamos, en medio de toda la oleada de reacciones que se produjo a lo largo del fin de semana, después de conocido el fallo, un centro de discusión académica fue planteado por el profesor Martín Botero en torno a la configuración de lo que podría ser algo que en el derecho se llama el derecho penal del enemigo. A grandes rasgos, esto quiere decir que a los ciudadanos del común se le garantiza la plenitud de sus derechos, se le protege la totalidad de sus garantías, pero que a quienes se consideran, comilla, enemigos, por ser peligrosos, por ser contrarios, se les pueden limitar o se les pueden debilitar o se les pueden negar esas garantías. Eso, por supuesto, sería contrario a nuestra Constitución Nacional e incluso a las normas internacionales. El escrito del doctor Martín Botero fue tal vez uno de los escritos que más circuló a lo largo del fin de semana para recibir apoyos y para abrir el debate y también, por supuesto, para recibir las críticas. ¿Quién es Martín Botero? PhD en Derecho Constitucional Europeo, abogado europeo inscrito en Bruselas, integrante del Colegio de Abogados de Madrid, profesor universitario, galardonado con el Premio Internacional Nelson Mandela de Derechos Humanos en 2024 en Lugano, Suiza. Es decir, es una autoridad en el mundo del derecho. Profesor Botero, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Un honor estar en su programa. No sé si hablamos en español o en italiano, pero prometo que de cualquier forma intentaré que la justicia se entienda sin traducción. Gracias por invitarme. Muchas gracias, profesor Botero. Pues yo creo que en español para nuestra audiencia, aunque el buen italiano a veces se entiende fácil, pero como el asunto es tan técnico, lo invito a que hablemos. También, pero lo invito a que hablemos en español. Perfecto. Empiezo por preguntarle, ¿qué es el derecho penal del enemigo? Mira, el derecho penal del enemigo desarrollado por Günther Jacobs, que es un penalista alemán de la escuela del Max Planck, aparece cuando el Estado deja de tratar al acusado como ciudadano con derechos y lo ve como un peligro que debe neutralizar. En esta sentencia se evidencian en 3 puntos claros. Estamos hablando de la sentencia del presidente Uribe. Primero, privación inmediata de la libertad antes de que la condena quede firme, para enviar un mensaje social disuasivo. Estigmatización del acusado, presentado como quien quiebra la sociedad más que como sujeto de derechos. Fundamentación en el efecto político e institucional, más que en pruebas directas del hecho imputado. No importa si uno simpatiza o no con el acusado. Este enfoque erosiona las garantías de todos los ciudadanos. Cuando uno trae la doctrina del derecho penal del enemigo a la luz de la Constitución de Colombia y de los bloques de constitucionalidad aplicables en materia de procesos, ese derecho penal del enemigo, ¿cómo juega o cómo riñe con la Constitución vigente? Pues digamos de que, mira, el derecho penal del enemigo, que fue esta teoría de Günther Jacobs, recordemos, y lo digo obviamente en una cuestión, digamos, de tipo académico, y así ha sido criticado por Carraioli y ha sido criticado por todos los juristas italianos, desde el profesor Mantovani hasta el profesor Ferrua, han criticado esta porque se dice que es un tipo de ideología nazi, y ahí me paro por prudencia. Va a golpes con la Constitución porque se viola el principio de legalidad, porque se viola el principio de juez natural, porque se viola todos los principios que existen en la Convención Americana, porque se trata no de juzgar a una persona, sino en este caso de juzgar un símbolo, una institución. Eso sucedió para que no seamos, digamos así, tan poco generosos con la parte progresista, que a Lula le aplicaron ese tipo de derecho penal del enemigo. Pero lo que pasa es de que en este caso
al presidente Uribe se lo aplicaron en dos formas. Le aplicaron el lawfare, o sea, la justicia, digamos, para dar una señal, digamos, a la sociedad, de que la sociedad está en cualquier modo protegida, y le aplicaron también el derecho penal del enemigo. O sea, la jueza usa expresiones como manchar el tapiz blanco de la justicia o quebrar la vena principal de la sociedad. Ese lenguaje no es técnico, es emotivo y ejemplarizante. Una sentencia debe hablarle al expediente, no a la opinión pública. Cuando la justicia adopta el tono de espectáculo, el Estado de Derecho se resquebraja. 7:16. Profesor Botero, usted leyó completas las 1100 y tantos páginas de la sentencia, según lo ha expresado en su texto, y concluye después de leerlas que podemos estar frente a esa teoría aplicada en este caso a Álvaro Uribe. Esa, digamos, sería la gran conclusión, y vamos a entrar ahora en unos detalles, pero esa sería la conclusión general. Exactamente, mira, en primer lugar hago una pequeña introducción. O sea, como jurista, creo que ninguna opinión responsable puede formarse sobre un proceso de esta magnitud sin leerlo completo. Esta sentencia no es solo un fallo judicial, es un documento histórico cargado de derecho, política y narrativa. Quise entender qué dijo realmente la jueza, si su motivación estaba dentro de los márgenes del Estado de Derecho y si se respeta los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, Puedo decir simplemente de que hablamos primero de una pena desproporcionada que multiplica efectos jurídicos y políticos. 12 años de prisión y una multa millonaria no se explica con claridad bajo los criterios de proporcionalidad penal. La inhabilidad de más de 100 meses equivale a una muerte política temporal que impacta directamente el ejercicio de los derechos políticos protegidos por el artículo 23 de la Convención Interamericana. Todo esto ocurre en medio de un proceso electoral, lo que agrava la percepción de que la justicia ha entrado al terreno de neutralización política. Sin adentrarme en política como jurista, debo advertir que el uso expansivo del derecho penal contra figuras de oposición es un riesgo serio para cualquier democracia. Doña Darcy Quinn, usted tiene pregunta para el profesor Botero. Profesor Botero, mire, estoy escuchando o leyendo uno de sus trinos y él dice, usted habla de el riesgo de parcialidad en la segunda instancia, es decir, para dónde vamos realmente y para dónde va el caso de Álvaro Uribe. Y dice, y hablando del juez Merchán, en otras palabras, el juez de segunda instancia debe revisar actos que él mismo refrendó, comprometiendo la imparcialidad objetiva que es tan importante como la subjetiva. Es decir, la segunda instancia en estos momentos no ofrece garantías. Absolutamente no. El magistrado Manuel Antonio Merchán avaló las interpretaciones que afectaron directamente al expresidente y su abogado. Estas interpretaciones son pruebas centrales de la acusación por fraude procesal y soborno en actuación penal. Ahora el mismo magistrado proyectará el fallo en segunda instancia, según el estándar interamericano Corte Abis Barbera, bueno, una sentencia y la jurisprudencia comparada europea e italiana. Esto crea una apariencia objetiva de parcialidad. Merchán ya tuvo que formarse una convicción previa sobre la relevancia de esas pruebas. Cualquier decisión futura estará contaminada por esa participación anterior. La situación amerita recusación para garantizar una tribunal imparcial conforme al artículo 29 de la Constitución colombiana y artículo 8 de la Convención Interamericana. Doctor Botero, para entender en palabras mucho más sencillas, aquí lo que la juez hizo fue crear una narrativa y castigar más al símbolo que representa el expresidente Álvaro Uribe que los hechos concretos que pudieran materializarse dentro de la pena. ¿Esa es la descripción? ¿Lo interpretamos bien? Pues mira, la conclusión es de que esta sentencia envía un mensaje político potente, pero debilita la confianza en la justicia porque prioriza el espectáculo sobre la prueba. Como jurista creo que el Estado de Derecho se defiende aplicando la ley con imparcialidad, no convirtiendo a los acusados en enemigos institucionales. Hoy es un expresidente, mañana podría ser cualquier ciudadano.
En palabras de Rawls, la justicia es una responsabilidad compartida y esa responsabilidad empieza por el propio Estado. Sí, doctor Botero, la jueza en la sentencia dice que se probó que Uribe sí estuvo detrás de todo este andamiaje para buscar a los testigos claves en el proceso y hacerlos retractarse. ¿Eso para usted no queda probado en la sentencia? Absolutamente no, absolutamente no. En el sentido de que, pues, obviamente que es muy difícil en este momento, en 5 minutos hablar, pero la sentencia va hasta la página 1063, habla solo y exclusivamente de interpretaciones, de narrativas, de historia, etcétera. Y va a afrontar solamente en 30 páginas la cuestión de la doctrina. Hoy usa la doctrina, hagamos un ejemplo, la de Roxy o la de Muñoz Conde, que es una doctrina que en cualquier modo a nivel penal es una doctrina que va a golpes y a puños con la doctrina italiana de Mantovani y de Ferraioli. Quiere decir de que, o sea, pongámonos de acuerdo, la dogmática penal, o sea, la dogmática penal alemana es la dogmática más pura que existe a nivel planetario, pero es una dogmática que debe aplicarse en países como Suecia, como Dinamarca, como Suiza, no en Colombia y en América Latina. El profesor Mantovani una vez me dijo a mí, mira, la Max Planck, que es el instituto donde el señor, creo, ministro de Justicia Montealegre hizo su doctorado junto al profesor Roxin, decía, la Max Planck, ¿qué cosa hace? Regala doctorados a los eminentes futuros magistrados y ministros de América Latina y después la Merkel le vende las mercancías a la América Latina. ¿Qué quiso decir por esto? Que ellos tienen una dogmática penal que no puede ser usada ya en América Latina porque es muy, muy sofisticada. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir de que cuando se transforma esta doctrina y esta dogmática, que es para países que verdaderamente respetan los principios de legalidad y de juez natural, etcétera, bien aplicada en países como Colombia, no puede ser. Además, una jueza de primera instancia, no puede escribir una sentencia como si fuera la Cour de Casación francés. Ella debería haber en 200 páginas, todas las sentencias del mundo de criminalidad organizada, de terrorismo, son de 200 páginas, de 180. Mira la que fue en Palermo con 250 imputados, 250 páginas. La sentencia Hellman de Uruguay, 300 páginas de una corte internacional. ¿Cómo van a ser 1114 páginas? ¿Qué quiere decir? De que en esas 1050 páginas se recogió toda una narrativa en la cual no cumple con la tipicidad dogmática para acusar a la persona y después se agrega doctrina extranjera que no tiene sustento para declarar que es indeterminador. O sea, es algo inaudito. 7:23 minutos de la mañana. Le agradecemos al profesor Martín Botero, PhD en Derecho Constitucional Europeo, abogado europeo inscrito en Bruselas, premiado con el prestigioso galardón Nelson Mandela en el año 2024 en Lugano, Suiza, profesor universitario en Europa que haya estado con nosotros esta mañana. Profesor Botero, muchas gracias por estar con nosotros en la FM. Grande honor, muchísimas gracias y saludos desde Grecia, donde estoy en este momento.